¿Cómo están, amigos de todo el país? CN23 para toda la República Argentina y estamos en Mar de Ajó. Vamos a presentarles a todos ustedes dos cosas. En primer término, un científico notable, Premio Mundial de la Academia de Ciencias, mi amigo Daniel de Florian, doctor en física. Una nota que hicimos en el 2015 y otra que también le hicimos hace muy poquito. Un tema de enorme actualidad, este tema del gran colisionador, el CERN, que ha dado motivos a algunas opiniones de Stephen Hawking realmente preocupantes, pero que Daniel de Florian, que es un científico reconocido internacionalmente, da su opinión en ese sentido. Inmediatamente después, como lo venimos haciendo desde hace 30 años, vamos a hacer un recorrido por el partido de la costa, desde San Clemente hasta el Faro, ¿no? Vamos a lo prometido en primer término con Daniel de Florian, doctor en física, un eminente científico a nivel internacional, premio de la Academia Mundial de Ciencias, mi amigo, hincha de San Lorenzo, fanático como yo, que va a la Platea Sur, aunque parezca mentira. Inmediatamente después este recorrido por el partido de la costa. No se lo pierda. ¿Qué significó, Daniel, haber ganado el Premio Mundial de la Academia de Ciencias? Siempre es una recompensa, es un lindo honor cuando los colegas en general te premian reconociendo el trabajo que hiciste. Es el resultado de un esfuerzo de muchos años y entonces siempre me da una gran satisfacción en este caso, sí, sin duda. ¿Para tu padre, para tu madre, qué fue? Fue una gran alegría. Siempre, yo creo que ellos lo disfrutan, la familia incluso lo disfruta más que uno mismo, ¿no? Porque siente esa cosa cercana de la felicidad del otro, ¿no? ¿Tu escuela primaria, dónde la hiciste? Escuela primaria la hice en Boulogne, donde vivía, en el Colegio Sagrado Corazón. Y después la escuela secundaria también allí en el barrio, en San Isidro, en el Colegio Don Bosco, una escuela técnica. Una escuela técnica. ¿Técnico químico, tal vez? No, era técnico electricista. De hecho, si tuviera que decir cuál es mi profesión real, diría que soy electricista, porque es lo que más me gusta hacer, probablemente. Tal vez algún profesor, Daniel, influyó en que vos fueras físico y si estás viendo tal vez el programa en algún lugar llegue a emocionarse si es que ha influenciado en tu vida, hoy que sos un científico, aunque no te guste, de relevancia internacional. Sí, yo tuve muy buenos profesores en la escuela secundaria, muy buenos profesores de física. En particular recuerdo uno en segundo año llamado Saquino. Creo que ya está jubilado. Alguna vez pasé por el colegio y lo busqué, pero no lo encontré. Nos estaba contando sobre la electricidad y contando básicamente la idea de que cuando circula una corriente eléctrica por un cable, lo que está circulando son los electrones del cable. No es que uno está inyectando electrones de otro lado, sino que en el cable hay electrones libres que se mueven. Y me puse a pensar qué otra cosa tenía electrones. Digo, ¿será que nosotros también tenemos electrones? Y ahí fui armando un poco mi conocimiento. Ese tipo de descubrimiento fue lo que me llevó a la idea de que tenía que profundizarlo más y que tenía que dedicarme a eso. Creo es lo primero que recuerdo de influencia respecto de mi vocación por la física. ¿Eras un traga, Daniel, en tu juventud? Era un traga, un auténtico traga, sí. Me arrepiento de algunas cosas, porque no es... en la adolescencia ser un traga no es el momento que uno va a disfrutar más en el colegio, ¿no? No es la figura más querida, probablemente. Pero sí, estudiaba mucho, era extremadamente competitivo con las notas, demasiado. Me exigí siempre mucho a mí mismo. ¿Tu relación con tus padres cómo era? Mi relación con mis padres era muy buena. Me pongo un poco mal, porque mi papá falleció hace unos pocos meses y de hecho fue uno de los que más se alegró cuando recibí el premio. De hecho, cuando estaba en el hospital, poquitos días antes de fallecer, recuerdo que fue a verlo una psicóloga para ver cómo estaba él respecto de su enfermedad, y de lo que más habló fue de mí, del orgullo que le daba que yo fuera su hijo y que estaba ahí afuera esperándolo. Realmente siempre eso me emocionó mucho. ¿Se llamaba papá? Enrique. Enrique. Fuera de cámaras también hablas de tus abuelos, el que te llevó a la cancha de San Lorenzo. Viví los primeros 4 años de mi vida con mis abuelos, un momento fabuloso, porque malcriado por abuelos, en Caballito. Mi abuelo fanático de San Lorenzo, así que de chiquito ya me empezó a llevar a la cancha y a partir de ahí hasta que falleció en el año 83 íbamos a la cancha prácticamente todos los domingos. ¿La facultad entonces, Daniel? La facultad comencé el CBC en el año 86, en el 87 fui a la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA y ahí estuve 5 años hasta que terminé la licenciatura en física. Y después, como el tema que yo quería trabajar y quería doctorarme no existía en Buenos Aires, me fui a la Universidad de La Plata donde hice mi doctorado. Stephen Hawking, ¿qué es para vos?
Es una figura controversial. En general, la mayoría de los científicos no lo considera, no lo respeta por ahí tanto como el resto de la gente, porque es una figura pública muy popular. Sus contribuciones a la física en la década del 70 fueron relevantes, pero hoy día no es un científico activo, obviamente, ¿no? Con todos los problemas que tiene, pero es una figura fundamental en la divulgación, y eso probablemente sea incluso más relevante que su trabajo en la investigación científica. Ha hecho declaraciones, mejor dicho, ha escrito algo preocupante para la humanidad viniendo de un científico de su talla en relación a que podría destruirse el universo. Vos haces una sonrisa, pero esta opinión, yo tengo que preguntarte tu opinión, porque vos sos hoy coordinador del bosón de Higgs, uno de los coordinadores, y él considera que a elevados niveles de energía el bosón podría destruir el universo. Sí, ¿Tu impresión? Bueno, Stephen Hawking es provocador en general, lo fue siempre. Le gusta hacer apuestas además y divertirse un poco con esos temas. Nunca hubo ningún riesgo estamos hablando del funcionamiento del LHC, del colisionador de hadrones que se encuentra en el CERN en Ginebra. Nunca hubo ningún riesgo real de que pudiese ocurrir nada, porque lo que se hace ahí son colisiones de partículas de energías muy altas, pero en la naturaleza existen colisiones de partículas de energías muchísimo más altas en el universo y nunca ha ocurrido nada extraordinario respecto de ellas. Así que había razones muy claras para pensar que eso no iba a ocurrir, pero a Hawking le gusta provocar y a veces eso genera un poco de interés en el público, no está mal. No está mal. ¿Molesta a un científico joven como vos, tan importante, tan estudioso, este tipo de preguntas? No, para nada. De hecho, creo que son disparadores para poder hablar de temas de ciencia. Y creo que llevarle la ciencia a la sociedad al nivel de que la gente lo pueda entender es algo fundamental. O sea, fundamental porque nos pagan por el trabajo que hacemos, para empezar, porque es necesario incorporar mayores vocaciones de científicos, y para eso hay que lograr que la ciencia tenga una cierta atracción. Digamos, la ciencia muchas veces, como se da en los colegios secundarios, no genera vocaciones, sino que más bien espanta a los alumnos. Entonces, divulgar la ciencia al nivel de que la gente lo pueda comprender es muy importante, aún con frases provocadoras. ¿Por qué te han dado el premio mundial en la Academia de Ciencias? Es básicamente por mi trabajo, como decías, en el bosón de Higgs. El bosón de Higgs es una partícula que se descubrió hace 3 años, que se ha estado buscando durante casi 50. Se suponía que tenía que existir, pero no se conocían bien sus propiedades. Y mi trabajo en los últimos días ha sido básicamente hacer los cálculos más precisos, que son los que se utilizan para comparar con los resultados del acelerador. Entonces, mi contribución es teórica, digamos, pero ha sido básicamente premiado por ese trabajo. Es decir, podemos decir de manera elemental que tu labor científica, teórica, provee de los cálculos para que esto realmente funcione. De hecho, durante los últimos 10 años, con un colega italiano, nosotros hacemos los cálculos que en principio se usaron para hacer predicciones sobre lo que se podía esperar en el acelerador, que siempre es necesario. Y una vez que se descubrió la partícula, son los cálculos que se utilizaron para hacer la comparación y de ahí extraer las propiedades de este bosón. Cuando uno lee que hay 30.000 colisionadores, dice 30.000, claro, no puede dejar, y a favor de este choque de partículas, de entender y hacer conocer que estamos con la medicina nuclear, por ejemplo. La radiología está en todo, la terapia, llegar en el cáncer a un tumor, gracias justamente a esto. ¿Qué significa para vos? Vos sabés que el uso de aceleradores tiene más de 100 años. De hecho, Rutherford descubrió a principios del siglo pasado la estructura del átomo, bombardeando con partículas que él conocía a unas pequeñas láminas de oro y viendo cómo esas partículas se dispersaban. Así fue como entendimos cuál es el modelo del átomo que conocemos hoy. Entonces, desde entonces hemos estado usando aceleradores para todo tipo de ciencia, en particular para entender la estructura más elemental de la materia, que es lo que se hace hoy en el CERN. El CERN es simplemente el experimento de Rutherford llevado a energías mucho más altas, pero también para estudiar las propiedades de los materiales, para la medicina nuclear, para un montón de aspectos de la vida cotidiana incluso. ¿Es posible recrear el Big Bang? No, cuando se
se pensó la idea de hacer este acelerador tan grande en el CERN, es un acelerador muy caro, cuesta más de 10.000 millones de dólares. Había que presentarlo a la sociedad de una manera tal que se comprendiera cuál era el uso que iba a tener, cuál era la relevancia que tiene gastar tanto dinero. Entre otras cosas, lo que se dijo, y que es cierto, es que lo que se hace ahí en esas colisiones, al tener energías tan altas, protones que colisionan en energías muy altas, es recrear cómo era el universo unos breves instantes luego del Big Bang. Y eso es completamente cierto. Ahora, entre el Big Bang y esos breves instantes, en el universo pasaron muchas cosas. Es imposible llegar al Big Bang, porque para llegar al Big Bang lo que uno debería hacer es juntar toda la materia del universo en un punto, que es básicamente lo que ocurrió en el momento del Big Bang. Entonces, ese nivel de energías no se puede reproducir. Lo que estamos haciendo es acercarnos un poco más, en términos de tiempo, a cómo era el universo muy poquito tiempo después de que el Big Bang se produciera. ¿La materia oscura qué es? La materia oscura es uno de los acertijos más relevantes de la física moderna. Hoy día sabemos que existe materia en el universo. Sabemos que existe porque vemos galaxias que se comportan de una manera tal como si hubiese materia alrededor de ella o en el centro, alrededor de donde orbitan, pero es una materia que no se puede observar. O sea, no es materia común y corriente que la podemos ver porque emite luz, radiación o algo por el estilo. Entonces sabemos que hay aproximadamente un 20% de la materia del universo que se denomina esta materia oscura. En principio es materia que no emite radiación tal como la conocemos, pero no tenemos la menor idea de su origen. No tenemos la menor idea de cuáles son las partículas que lo forman. Tiene que haber alguna partícula desconocida hasta el momento que forme esa materia oscura. Y una de las razones de este acelerador es justamente tratar de descubrir alguna partícula nueva que sea capaz de explicar cuál es el origen de esta materia oscura. ¿Cuántas son las personas que conforman tu equipo? En nuestro grupo de trabajo hay 4 investigadores fijos y un montón de alumnos que están haciendo su doctorado en este momento, en Buenos Aires sobre todo. Son 3.000, creo, en el mundo, que conforman esta cadena de eslabones en esta tarea tan importante, ¿no es así? Hay algunos miles más. En realidad lo que ocurre es que hay 2 experimentos grandes en el CERN. Cada uno de ellos tiene alrededor de 3.000 participantes, cada uno de estos experimentos. Son los experimentos más gigantescos que uno se puede imaginar, las colaboraciones más grandes que se puede imaginar, extremadamente complicados desde el punto de vista social incluso, de cómo 3.000 personas pueden trabajar en conjunto para llevar adelante un análisis tan detallado. Pero yo me imagino que en el mundo debe haber un poco más de 10.000 científicos, probablemente más, que trabajan en el tema. Para la gente común, 9.600 superimanes, que son 100.000 veces más potentes que la gravitación de la Tierra. ¿Qué representa eso? Representa un desafío tecnológico fundamental. Siempre cuando se habla del CERN, cuando se habla de investigación básica, siempre aparece la pregunta de ¿para qué sirve esto? ¿Le sirve a la sociedad? ¿Vamos a poder ganar dinero, por ejemplo, con esto? ¿Va a producir algo útil? Cuando uno hace ciencia básica, en general no se hace esas preguntas, porque no está buscando responder eso, sino que está buscando responder preguntas básicas sobre la ciencia. Sin embargo, uno sabe que el hecho de realizar estos experimentos trae aparejado desarrollos que en general dan como resultados, en muchos casos inesperados, tecnológicos muy importantes. Por ejemplo, el que hablas de los imanes. Esos imanes eran imposibles de construir. No existía la tecnología para hacerlos cuando se pensó en hacer el acelerador. Hubo que hacer desarrollos nuevos para poder construir imanes que tuviesen campos magnéticos tan altos. Hoy día esos imanes se pueden usar para otras cosas. Levitar trenes, por ejemplo. ¿Sí? El CERN ha desarrollado... Cuando el CERN comienza a hacer experimentos con muchos investigadores, se encuentra que no podía tener miles de investigadores sentados en una oficina todo el tiempo para hablar entre ellos. Tenían que encontrar una forma de comunicarse. Y la forma de comunicarse que inventaron fue la web. La web fue inventada en el año 91 en el CERN, justamente para poder pasar información entre diversas instituciones de Europa que estaban trabajando en colaboración en el CERN. Así que la ciencia básica en general tiene esos resultados inesperados. Hay mucho en la historia, hay muchos casos en la historia que uno puede mirar, en el cual no se buscaba nada en particular y se hicieron descubrimientos que hacen que hoy sea la vida como es. El CERN es el acelerador que ha logrado la mayor energía posible en términos de colisiones de partículas muy pequeñas como el protón, que llega ahora a los 13 teraelectronvolt. Es una energía muy difícil de lograr, de alcanzar para acelerar las partículas. Pero si uno lo piensa en términos macroscópicos, es menos que la energía de vuelo de un mosquito. O sea, realmente la ventaja está en que en lugar de hacer chocar, primero podía hacer chocar 2 autos con energías mucho más altas y ver que el resultado son 2 autos que chocaron y no mucho más que eso. La ventaja está justamente en hacer chocar 2 partículas muy pequeñas, como el protón, que tienen su energía concentrada
en un tamaño muy diminuto, ¿sí? Que es donde van a chocar. Ahora, esta energía, si bien es la energía macroscópica más grande que ha logrado el ser humano en un acelerador, es infinitamente pequeña comparada con las energías que hay en rayos cósmicos, por ejemplo. La Tierra está constantemente siendo bombardeada por rayos cósmicos. Hay un experimento muy importante, el experimento Auger en Mendoza, donde se han medido partículas que tienen energías que son millones de veces más altas que estas. Así que hay colisiones de esas partículas todo el tiempo en el universo y nunca ocurre nada. Así que de ese punto de vista podemos decir que tenemos historias sobre que esos tipos de acontecimientos, de esos choques ocurren y que nunca han generado ningún inconveniente. Hay teorías muy simpáticas que dicen que, por ejemplo, en un choque como estos de partículas a muy altas energías, uno podría crear mini agujeros negros. Claro, uno escucha agujeros negros y dice, chao, se acabó el universo. Sí. Mini agujeros negros es una forma de decir a un estado de la materia que dura un tiempo muy cortito y luego se evapora. Y entonces que tampoco es un agujero negro real y que la chance de crear eso es prácticamente nula. Sería muy divertido crearlo y poder estudiar sus propiedades, pero tampoco generaría ningún tipo de peligro. Así que no hay ninguna razón, digamos, para asustarse. Pero me parece bien que uno se haga la pregunta. Es una pregunta que siempre hay que hacérsela. ¿Qué encuentro entre la filosofía, la física, en aquello de que de pronto en la nada encontramos energía? La nada, claro, existe el concepto que la nada es la ausencia de todo, y hoy día sabemos que la nada es un montón de objetos, partículas, campos, energía. El descubrimiento del bosón de Higgs justamente lo que dice es que aún en el vacío más absoluto hay presencia de un campo, que es este campo de Higgs, que impregna todo el espacio-tiempo y es el responsable de que las otras partículas tengan masa, por ejemplo. Es una propiedad muy fundamental. Entonces el vacío se ha vuelto probablemente el objeto más complicado de estudiar, ¿sí? Por todas estas cosas que pueden suceder. La relación entre la filosofía y la física siempre está ahí. Yo no soy muy afecto a la filosofía, soy más bien pragmático. Yo creo que la física no es como dije alguna vez, no es una ciencia exacta, en el sentido de que no trata, cuando nosotros decimos que en la naturaleza ocurre tal cosa, no estamos diciendo que ocurre exactamente eso, sino que encontramos una forma de expresar en nuestro lenguaje matemático, de una manera aproximada muy buena, qué es lo que está ocurriendo, sin necesidad de que eso sea exactamente lo que pasó. Y es un poco de modestia de ponerle un poco a la ciencia, de pensar que no estamos describiendo exactamente las cosas como son, sino como podemos. Y es histórico, hemos hecho descripciones de naturaleza que nos parecieron que eran fundamentales y luego descubrimos que había otras cosas. Se pensaron que los átomos eran indivisibles y se podían dividir, y que el núcleo era indivisible y se puede dividir, y que el protón era indivisible y se puede dividir. Entonces no hay razón para pensar que los objetos que hoy creemos fundamentales sigan siéndolo. Sin embargo, funciona muy bien para describir lo que hoy podemos hacer, los experimentos que hoy podemos hacer. Fabiola Gianotti, a partir del 2016, directora general de este acontecimiento científico notable que estamos viviendo los seres humanos en el planeta, nuestra casa Tierra, era una literata, hacía música o sigue haciendo música, demostrando que no es incompatible la belleza del arte con lo que vos, además, en la nota que te hacen mis colegas en página 12, te referís a la belleza. A la belleza es el término que empleaste, creo que de una partícula. Yo hablaba de la belleza, es algo que se habla en la física, de las leyes de la física. Hay una búsqueda en las leyes de la física fundamental de tratar de encontrar expresiones que sean lo más compactas, lo más armónicas, lo más simétricas, y eso para los físicos es decir, lo más bello posible, ¿sí? Lo más sencillo desde el punto de vista de la comprensión fundamental. Y entonces esa búsqueda de la belleza y de la simetría en la física lleva más de 100 años, probablemente mucho más, pero al menos sistemáticamente más de 100 años, y es un factor fundamental. No hay una razón explícita por la cual tenga que ser así, pero es interesante que lo sea, y creo que hay una razón, al menos que si no es explícita es necesaria, es que sabemos que todos los objetos de la naturaleza que conocemos, nosotros incluidos esta mesa, el vaso, está compuesto de las mismas partículas. La única diferencia entre nosotros y esta mesa es simplemente que los átomos nuestros están ordenados de una manera distinta a los átomos de la mesa, pero tienen los mismos protones, neutrones y electrones que nosotros. ¿Cómo puede ser que objetos tan distintos, tan complejos, puedan ser formados a partir de partículas tan fundamentales? Para mí la única forma que puede ocurrir eso, de formar objetos complejos, es que salgan de algo extremadamente simple. Que a partir de la simplicidad de estas partículas fundamentales, uno puede crear objetos complejos que puedan existir, ¿sí? Y que puedan relacionarse, por ejemplo, como nosotros.
Entonces yo creo que esa búsqueda de la belleza no es vana, es importante. Lo que buscas más allá está más cerca. Lo que buscas más allá está más cerca, supongo que te referís a la relación que hay entre cosas tan disímiles como la cosmología y la física de partículas, por ejemplo. Claro. Es interesante, la física de partículas trata de describir a los objetos más pequeños de la naturaleza, que interactúan de una manera particular. La cosmología trata de explicar cómo funcionan los objetos más grandes de la naturaleza. Y durante mucho tiempo esas dos ramas de la física estuvieron completamente separadas. Hoy día son las que están más relacionadas entre sí. Las dos se hacen las mismas preguntas. Vos me estabas preguntando antes sobre la materia oscura. La misma pregunta sobre cuál es la composición de la materia oscura se la hacen los cosmólogos y se la hacen los físicos de partículas. Y esa interrelación ha traído consecuencias muy interesantes, digamos, en la creación de ciertas ramas de la física que tocan a los dos extremos de la naturaleza de una manera muy, muy particular. Por último, ¿qué pensás de aquellos que sostienen, bueno, no hay matemática sin música, o que la matemática, la física y la química te lleva a Dios? Yo tuve mi etapa religiosa durante la escuela primaria y secundaria. Antiguo salesiano. Antiguo, claro, salesiano, por supuesto. Fue en el colegio secundario que dejé de creer en Dios. Tuve mi etapa atea militante y luego comprendí que no hay ninguna razón en tratar de vincular una cosa con la otra. La ciencia avanza a través de la razón, la religión a través de la creencia. No hay forma, digamos, de juntarlos. No hay ninguna razón para ponerse a pelear. Tengo mis pensamientos sobre la religión, obviamente, pero no creo que haya ninguna necesidad de realizar una confrontación. Existió ya en la historia la confrontación entre religión y ciencia. La religión fue particularmente dura con los científicos y esa batalla creo que ya terminó. ¿La ética que representa para un científico de tu talla? La ética representa, creo que lo mismo que representa para cualquier ser humano, digamos. Es tener una serie de valores que no tienen por qué concordar exactamente con lo legal, pero que sí en respetar ciertas condiciones fundamentales del ser humano, básicamente. En mi caso no se aplican directamente a la investigación porque lo que yo hago es física teórica y es difícil lastimar a alguien con un papel y una lapicera, pero en otros ámbitos de la ciencia juegan, por supuesto, papeles muy importantes. Tus estudios científicos tienen el valor que tienen tus hijas. Veo que te mueves con ellas. Hay una aquí presente que seguramente te adora. ¿Qué son tus hijas para vos? No, mis hijas, claro, son las personas que más quiero en el mundo, sí. Y cuando aparecen oportunidades como para hacer algún tipo de entrevista o de ir a hacer espectáculos o charlas de divulgación, siempre me gusta estar con ellas. Emilia es básicamente mi productora artística, que está siempre acompañándome. Así que es uno de los placeres más grandes cuando me invitan a un lugar así, es poder ir con ellas. ¿Y a la cancha de San Lorenzo vas con ellas? Y a la cancha de San Lorenzo, por supuesto, sí. Siempre que podemos, es Platea Sur, ahí a ver al Ciclón. Ya lo hice la pregunta, pero vuelvo a ella. ¿Qué es un científico? Una pregunta complicada. Es una persona que trabaja como cualquier otra, en un área en particular. En mi caso, tratando de responder algunas preguntas fundamentales que se hace de la humanidad desde hace mucho tiempo, avanzando a pasos lentos, sobre hombros de gigantes, como decía algún científico famoso, con una construcción colectiva, no individual, que implica una gran cantidad de colaboración y que da una gran cantidad de satisfacciones, conocer gente de distintos lugares del mundo, viajar, que por supuesto exige una gran dedicación. Como cualquier trabajo, no alcanza simplemente con recibirse y decir voy a trabajar, sino que hay que dedicarse plenamente a lo que uno está haciendo. Es extremadamente competitivo si uno lo quiere hacer a nivel internacional, pero que a mí me da un placer muy grande. ¿Es como casarse con la ciencia? No sé si casarse, pero probablemente. Yo creo que he pasado, ahora trato de controlarme un poco más, pero he pasado fines de semana trabajando, incluso en el exterior, yendo a la universidad. Recuerdo que uno de los cálculos más difíciles que hice en mi vida no me salía a la cuenta y llevé a mis hijas a un pelotero y mientras estaba ahí me di cuenta cómo hacerlo y salimos corriendo porque tenía que ir a terminarlo. Me quedé como hasta las 3 de la mañana trabajando. Así que hay un poco de sacrificio que excede por ahí al normal que hace una persona que va a trabajar a la oficina. Hay un nivel de compromiso que en general es mucho mayor, sí. Siento muchísimo orgullo por vos. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros
Y quiero brindar, si me lo permites. Sí, cómo no. Daniel, por la vida. Por la vida. Muchas gracias. Y quisiera darte, como hago con todos los científicos, si me lo permitís, un abrazo, que en esta oportunidad es un doble abrazo, porque abrazo al científico notable argentino que nos llena de orgullo a todos, sino también al cuervo, hincha San Lorenzo como yo. Por supuesto, muchas gracias. Gracias, Daniel, querido. Gracias, Daniel. Transportel Patagónica, una empresa protagonista en la interconexión Pico Truncado Esperanza, Río Turbio, Río Gallegos, realizando las obras del tramo de 280 kilómetros entre Esperanza, Río Turbio y construyendo la estación transformadora Río Gallegos. Transportel Patagónica, eficiencia, esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina. OTEC, soluciones integrales para el transporte y almacenamiento de aguas.